Jesus, the very thought of thee with sweetness fills my Salvados de pura gracia, como dice Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, les restauraré de pura gracia. Vamos a nuestras Biblias, al libro de Oseas. Ayer nos introdujimos al libro de Oseas, identificamos qué Oseas, vimos el significado del nombre de Oseas, que es salvación de Jehová, y vimos algunos textos que revelan justamente eso, porque el libro de Oseas trata de la salvación de Dios. Vimos algunas características del mismo, un hombre atrevido, sin temor, y alguien que trabajó en las 10 tribus del norte, llamando a la reforma en el reino de Israel. Este es un cuadro que anexé, un poco más claro en cuanto a las 10 tribus. Así se encontraban distribuidas las 10 tribus a orillas del Mediterráneo, lo pueden ver allí. Finalmente, después de la división, después de las 12 tribus eran una sola nación para los días de Saúl, David y Salomón, y después de Salomón, desde el reinado de Roboán, se dividió, quedando el sur en Benjamín y Judá, el reino meridional, y el norte con las otras 10 tribus. Justamente era en el norte donde profetizó el profeta Oseas. Bien, vimos un poco también en cuanto a las fechas, los reyes, según la descripción de Oseas 1:1, que reinaron tanto en Judá como en Israel durante el periodo profético, durante la profecía de Oseas, y algunos profetas contemporáneos en los días de Oseas. Vimos que es interesante notar el hecho de que, aunque había gran prosperidad económica, había gran decadencia espiritual, algo muy similar de lo que ocurre en nuestros días, gran prosperidad cuantitativa, pero gran deficiencia cualitativa. Por eso tenemos, se ve reflejado en mucho de lo que pasa en incluso en nuestras iglesias, donde la gente se enfoca en números y basa la prosperidad y basa el éxito de la iglesia en números, pero no en calidad. Entonces, según Dios, es mejor 4 bautizados, bien bautizados en el Espíritu, que 40 mojados. Entonces, algo muy similar a lo que ocurría en los días de Oseas ocurre en nuestros días. En el ámbito espiritual, en nuestra iglesia y en general en el mundo. Y es interesante la gran cantidad de profetas que Dios levantó en paralelo, tanto en Israel como en Judá, para poder traer luz en medio de esta profunda oscuridad moral, algo muy similar a nuestros días. Pues para este tiempo Dios tiene una comisión especial para traer luz al mundo. Los enemigos históricos de Israel, pues eran para ese momento Asiria y Egipto. Egipto era un antiguo y Asiria era la potencia para ese entonces. Asiria, cuya capital era Nínive. Muy bien. El día de ayer nos introdujimos analizando la orden dada por Dios en el capítulo 1 de Oseas, en el versículo 2, la extraña orden de Dios, ¿lo recuerdan? Analizamos cómo Dios dio otras extrañas órdenes en la Biblia y vimos algunas, como la que le dio al profeta Isaías de profetizar desnudo, ahí cometí un error, por 3 años. En el caso del profeta Jeremías tenía que enviar yugos y andar con yugos como señal de una profecía. En el caso de Ezequiel tenía que acostarse del lado izquierdo el número de los años que el pueblo de Israel había andado en apostasía y en maldad. En el caso de Génesis 22, 1 y 2, en el caso de Abraham, Dios le dijo que matara a su hijo. Y en el caso de Oseas, pues que se casara con una meretriz. Analizamos los propósitos de estas extrañas órdenes, ¿se acuerdan? Vimos uno, para probar la fidelidad de los mensajeros. Sí, porque sin duda
se necesitaba ser fieles y obedientes a la palabra de Dios para ejecutar cada una de esas extrañas órdenes, desde la de Oseas hasta la de Abraham, por ejemplo. Y es que, vaya que eran órdenes incómodas. Y ellos podían haber encontrado justificativos para no obedecer. Pudieron haber dicho, pudo haber dicho Oseas, en el Pentateuco está escrito que alguien que se dedica al oficio santo no se puede unir con una prostituta. Abraham pudo haber dicho, Señor, tu mandamiento dice, no matarás. Isaías pudo haber dicho, Señor, en el Pentateuco dice que es pecado que un hermano vea la desnudez de su hermano. Así que como tú me pides que yo me desnude ante todo el pueblo. Sin embargo, Dios les dijo, y ellos obedecieron según el mandato de Dios. Su fidelidad fue probada, pero a la vez Dios perfeccionaba los mensajeros en el conocimiento de sí mismo a través de la escuela de las experiencias de la vida. Dios perfeccionaba a cada uno de estos mensajeros a través de esto, ¿sí? Para Abraham era una prueba que le llevaba a la perfección, que le acercaba a la perfección. ¿Por qué? Porque le daba una óptica más clara a través de la experiencia del carácter de Dios. Experimentaba lo que Dios experimentó, lo que Dios iba a experimentar en su tiempo, al dar a su Hijo unigénito. En el caso de Oseas, iba a tener una visión más amplia del amor perdonador de Dios. Y número 3, vimos que como propósito de estas extrañas órdenes, pues es transmitir un mensaje a través de estas parábolas vivas. Dios y se propuso transmitir a través de cada una de estas órdenes y muchas otras más mensajes. Eran parábolas vivas. ¿Era la unión con Oseas una parábola viva, pregunto? Sí. ¿Era lo que hizo Jeremías de andar con un yugo sobre su cuello, sobre sus hombros? ¿Era una parábola viva? Sí, era una parábola viva. ¿Lo que hizo Isaías, ir desnudo durante 3 años, era una parábola viva? Sí, era una parábola viva. Entonces Dios transmitía un mensaje al pueblo, al colectivo, a través de esas parábolas vivas. Lo que me lleva a mí a un pensamiento conocido. Dios desea que nuestras vidas sean parábolas vivas. Pero no una parábola como la que podemos encontrar en Judas. Sí, porque la vida de Judas fue una parábola que te enseña qué no debes hacer. No como la de Giezi, porque es una parábola que te enseña cómo tirar por la borda tu llamado profético, tu llamado especial. No como la de Ananías y Zafira, no. Una parábola viva como la de José, como la de Daniel, como la de Pablo. Como dice el mismo apóstol en 2 de Corintios 3:3, nosotros somos cartas leídas. En otras palabras, somos parábolas vivas y Dios desea que nuestras vidas sean parábolas vivas. Jóvenes y hermanos, nos podrán refutar cualquier doctrina, pero una vida no la cuestiona nadie. ¿Me hago entender? Nos podrán cuestionar cualquier doctrina, cualquier cosa que creamos, pero una vida no la cuestiona nadie. Bien, eso lo vimos el día de ayer. Ahora quisiera entrar a un tópico especial, porque vimos que en esa parábola viva, la parábola que reflejaba la unión de Oseas con Gomer. Por cierto, ¿qué significa Gomer? Perfeccionamiento o terminación. Sí, porque tiene un enfoque amplio el nombre de Gomer. En la unión de Oseas con Gomer estaba ilustrada como una parábola viva la unión de Dios con su pueblo. Y cuando Dios le pidió a Oseas que se casara con esta mujer, con esta meretriz, como suelo decir ayer me preguntaban qué significa meretriz. Meretriz es un sinónimo de prostituta. Me gusta más la palabra meretriz. La meretriz con la que se une Oseas reflejaba al pueblo de Dios.
Oseas reflejaba a Dios como profeta de Dios, como aquel que habla en lugar de Dios. Dios estaba diciéndole al pueblo de Israel, yo estoy casado con una meretriz, yo estoy casado con una ramera que me traiciona vez tras vez, vez tras vez. En el libro de Oseas, capítulo 1, versículos 2 y 3, vamos a leer una vez más la orden. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Y dijo Jehová a Oseas, ve y toma para ti a una esposa ramera e hijos de prostitución, porque la tierra gravemente se ha prostituido apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Bien. Lo que Dios quería reflejar en la unión de Oseas con Gomer era el adulterio espiritual que practicaba Israel en relación a Dios. Lo que se expresa en el libro de Oseas es la primera ilustración que Dios hace en relación al adulterio espiritual y que después Él perfeccionaría esa revelación a través de las experiencias y lo escrito por el profeta Jeremías y por el profeta Ezequiel en el capítulo 16 y en el capítulo 23. Vamos a Jeremías capítulo 3, versículos 1 al 3. Jeremías 3, 1 al 3. Dios estaba ilustrando a través de esta parábola, como le llamamos, el adulterio espiritual en el cual se encontraba el pueblo de Dios. Leamos Jeremías 3, 1 al 3. Dicen, si alguno dejare su esposa, y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Tú pues te has prostituido con muchos amantes, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a los lugares altos y ve en qué lugar no se han acostado contigo. Para ellos te sentabas en los caminos como árabe en el desierto, y has contaminado la tierra con tu prostitución y tu maldad. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera y ni quisiste tener vergüenza. A través del profeta Jeremías, Dios hablándole a Jerusalén, a Judá, le dice, tú te has prostituido con tus amantes. ¿A qué amantes se refería? A los falsos, a los ídolos, a los falsos dioses, ¿ok? A eso se refería cuando hace mención a la prostitución, es decir, cuando Dios habla de la prostitución espiritual, cuando trata de hacer ver la prostitución en un marco espiritual en relación a su pueblo, es como su pueblo se había ido en pos de dioses falsos, de los dioses de otros pueblos. Algo interesante que destaca en el versículo 3, que fue un pueblo que se quedó sin lluvia tardía por el adulterio espiritual. Y sí, nosotros veremos ahora a continuación el tipo de adulterio laodicense, que dejará a la mayoría de esta generación sin lluvia tardía. En Ezequiel capítulo 16 hay otra ilustración muy similar, dada tiempo después de lo ocurrido con Oseas, porque Ezequiel fue profeta para los días del cautiverio de Judá en Babilonia. Y en Ezequiel 16 hay una ilustración igualmente similar a la dada en Jeremías. Dice, versículo 2 en adelante, Hijo de hombre, haz conocer a Jerusalén sus abominaciones y di, así dice Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para atemperarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacer algo de esto, teniendo misericordia de ti, sino que fuiste echada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Yo pasé
junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tu propia sangre te dije, vive. Sí, cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste, te has engrandecido y viniste a ser adornada grandemente. Tus pechos te crecieron y tu pelo creció, pero tú estabas desnuda y descubierta. Y cuando yo pasé junto a ti te miré, he aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te hice juramento y entré en pacto contigo y fuiste mía, dice Jehová el Señor. Aquí el Señor está hablando del pueblo de Israel, cómo Él lo tomó de la esclavitud, de ser un pueblo de desecho, de ser un pueblo olvidado, de ser un pueblo más dentro de los diferentes pueblos del mundo, y sin embargo, como Él lo sostuvo, le engrandeció, hizo pacto, le adornó, le embelleció. Sin embargo, nos dice el mismo libro, mismo capítulo, versos más adelante para sintetizar, versículo 32 o versículo 28, nos dice, pero te prostituiste también con los asirios porque no estabas satisfecha, y te prostituiste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco de ellos quedaste satisfecha. Cuán débil es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obra de una desvergonzada ramera. Versículo 32, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos. Lo que terminó pasando con esta mujer de Ezequiel 16 fue que se prostituyó. El Señor estaba hablando del pueblo de Israel. ¿A qué se refería? A que se había ido en pos de los dioses de los asirios, de los babilonios, de los filisteos, de los cananeos, de los amorreos. Y eso es un adulterio. Eso es un adulterio. Explico, por si alguien no lo entiende, la diferencia entre fornicación y adulterio. El que fornica, no tiene una pareja oficial, sino que va con una y otro y otro. Y lo hace fuera del marco del pacto, de un pacto, en este caso del pacto del matrimonio. El que adultera, ya tiene un pacto, ya está bajo un pacto, solo que es infiel al pacto. El pueblo de Israel era adúltero y el pueblo de Dios hoy es adúltero porque se encuentra bajo un pacto. Tiene un compromiso, el compromiso con el Dios del cielo. En el mismo libro de Ezequiel, ahora capítulo 23, de una manera similar, el Señor explica ahora por separado la historia de Ahola y Aholiba, es decir, Samaria y Jerusalén. Samaria era la capital de Israel y Jerusalén la capital de Judá. Dice el capítulo 23 de Ezequiel, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales se prostituyeron en Egipto. En su juventud se prostituyeron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados los pechos de su virginidad. Y se llamaba la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales fueron mías, y dieron a luz hijos e hijas, y llamaron a Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. A través de esta ilustración, hablando de Ahola y Aholiba, estaba hablando de las dos grandes capitales que existían después de la división del reino, en medio del pueblo de Dios. Samaria, capital del reino del norte, y Jerusalén, la capital del reino del sur. Al tomar las capitales se ilustraba la condición de todas esas, de ambas naciones. Dice el versículo 5, y Ahola se prostituyó aun cuando era mía y se enamoró de sus amantes, los asirios, sus vecinos. Vestidos de púrpura, capitanes y príncipes, todos ellos jóvenes codiciables, jinetes que montaban a caballo. Y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos. Ahí está más claro. El adulterio espiritual pasa
por seguir los ídolos del mundo. Y dice ahora, versículo 11, y lo vio su hermana Aholiba, y se corrompió en sus deseos más que ella, y sus prostituciones fueron más que las prostituciones de su hermana, ahora hablando de Jerusalén, y se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, y vuelve a repetir básicamente lo mismo en una tonalidad mayor, porque Aholiba se prostituyó de una manera mayor que Ahola. Bien, no es ajeno lo de Oseas en relación a lo que revelan otros segmentos de la Biblia, lo que es el adulterio espiritual. Pero repito, adulterio solo es cuando alguien que está en pacto traiciona el pacto. De lo contrario, es fornicación, promiscuidad, que es igualmente malo, que es igualmente pecado, por supuesto, que igualmente nos deja al margen del reino de los cielos. Pero adulterio solo existe cuando existe un pacto previo. El pueblo de Israel se encontraba en un adulterio. Hay varios tipos de adulterio, pero yo haré mención a uno especial a esta hora. Es el adulterio laodicense. Sí, porque es el adulterio de este tiempo, por excelencia. De los distintos tipos de adulterio espiritual, el laodicense se destaca en este tiempo. Pero ¿en qué consiste el adulterio laodicense? Vamos a leer Oseas capítulo 2, versículos 8 al 13. Oseas en el capítulo 2, versículos 8 al 13. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, que les multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que le había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Y haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus sábados, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales ha dicho, mi pago son que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y visitaré sobre ella los tiempos de los Baales, a los cuales incensaba, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, olvidándose de mí, dice Jehová. ¿Saben en qué consiste el adulterio laodicense? Que el laodicense quiere con Dios y quiere con el mundo, ¿verdad? Conocemos eso perfectamente del laodicense. Pero para agravar el mal, el laodicense toma de los dones que Dios le ha dado para dárselos al mundo. ¿Me hago entender? Porque según Deuteronomio 7, 12 al 14, el pan, el vino, el trigo, el aceite, son dones especiales dados por Dios para su pueblo, provistos por Dios en gracia y misericordia. Sin embargo, ¿qué hizo Gomer? ¿Qué hizo Israel? Lo que su esposo le daba bajo el pacto, siendo fiel a su promesa, lo tomaba y se lo llevaba a sus amantes. Eso hace el laodicense. Los dones que Dios le ha dado, económicos, materiales, en tiempo, intelectuales, espirituales, en vez de dedicarlo, consagrarlo a aquel que se los dio, se los dedica a sí mismo al mundo. Este tipo de adulterio lo practican todos aquellos que invierten el don del tiempo en las cosas del mundo. Este tipo de adulterio lo convierte todos aquellos que invierten sus recursos, en vez de invertir, en vez de depositar en la obra de Dios, pues invierten en el despilfarro, en la complacencia del apetito, en la perversión de lo moral, de la mente. Este tipo de adulterio lo comete todo aquel que consagra algún don que Dios le ha dado al mundo. Es recibir, ese adulterio se expresa en recibir los dones de Dios, pero no usarlos para Dios, usarlos para tu propio beneficio y para el mundo. Noten lo que dice la mensajera de Dios.
Adventist Review y Sabbath Herald del 7 de diciembre de 1886. ¿Cómo considera Dios nuestra ingratitud y falta de aprecio de sus bendiciones? Cuando vemos el menosprecio o mal uso de nuestros dones, nuestros corazones y manos están cerrados contra Él. Pero los que recibieron los misericordiosos dones de Dios día tras día, año tras año, aplican mal su generosidad y descuidan las almas por las que Cristo dio su vida. Los medios que Él les ha prestado para sostener su causa y edificar su reino se invierten en casas, tierras y derrochados en orgullo e indulgencia propia, y el dador es olvidado. Aquí se expresa un tipo de adulterio espiritual. Cuando recibimos los dones de Dios, y los recibimos de Dios porque tratamos de pegarnos a Dios a ratos como el laodicense, pero finalmente vamos y los invertimos al mundo. ¿Sí? ¿Sí? Ese es el tipo de adulterio. Es una de las características del tipo de adulterio laodicense, la cual la mayoría de nosotros solemos practicar. ¿Le dedicas el don de tu tiempo, el don del tiempo, se lo dedicas a Dios? ¿O lo entregas por allí? ¿Está tu corazón completamente comprometido con la obra de Dios? ¿Está cada decisión que tomas directamente comprometida con el avance de la obra de Dios? ¿O sigues pensando en tu complacencia propia? ¿O sigues moviéndote tras el ídolo que hay en tu corazón? Ese es un tipo de adulterio. No existe diferencia entre Gomer y tú. No existe diferencia entre la prostituta física afuera y nosotros. Prostitución es prostitución, sea física o sea espiritual. ¿Me hago entender? Bien, retomamos algo importante que comenzamos a ver el día de ayer. Justicia y misericordia. El equilibrio entre justicia y misericordia es evidente en el libro de Oseas. Sí, porque aunque el libro de Oseas revela grandemente misericordia, también revela justicia. Y es que el trono de Dios se cimenta en justicia y misericordia. Eso se revela en los hijos de Gomer. Y debo decir de Gomer porque no todos eran de Oseas. Noten lo siguiente, leamos a partir del versículo 3 del capítulo 1 del libro de Oseas. Dice así: Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo vengaré la sangre de Jezreel sobre la casa de Jehú, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y acontecerá que en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Jezreel, el primer hijo, significa simiente de Dios o esparcido por Dios. Y en el nombre de los tres hijos se revela tanto la justicia como la misericordia de Dios. En el nombre de cada hijo, en la experiencia con cada hijo, hay una conexión con cada uno de los mensajes de Apocalipsis 14. Sí, Jezreel por un lado es simiente de Dios, como son simiente de Dios todos aquellos que temen a Dios y le dan gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, según dice Apocalipsis 14. Pero Jezreel también connota un mensaje de justicia, porque Jezreel también significa esparcido por Dios. Y es que había una advertencia para el pueblo de Dios en el nombre de Jezreel. Le estaba diciendo al pueblo: ustedes serán esparcidos. ¿Terminó pasando eso con el reino de Israel? Sí. Dios los esparció por las naciones y hasta el día de hoy nunca más se pudieron encontrar las 10 tribus del norte. Dios los esparció. Así que en cada uno de ellos había justicia y había misericordia. Pero sigue diciendo la Biblia, versículo 6, y concibió otra vez y dio a luz una hija. Debo decir, en mi apreciación no de Oseas, porque bien dijo el Señor en el versículo 2, que Él no solamente iba a tomar esposas, sino que también hijos de prostitución. Y un hijo de prostitución sabe quién es su madre, pero no está claro quién es su padre.
Y dice el versículo 6, y concibió otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhama, porque ya no tendré misericordia de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Lo-ruhama significa no compadecida. No había más misericordia para Lo-ruhama. Muy similar al mensaje, el segundo mensaje angelical, donde se decreta la caída de alguien para quien ya no habrá compadecimiento o misericordia. Sin embargo, el Señor pone contraposición a otro pueblo, versículo 7, mas de la casa de Jehová tendré misericordia. Por un lado la justicia y ahora la misericordia. Y los salvaré en Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinete. Y después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió a Dios y dio a luz un hijo. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Como en el tercer mensaje angelical se expresa un grupo que no es el pueblo de Dios, aquellos que reciben la marca de la bestia y el número de su nombre. Asimismo se dice, de Lo-ammi no es mi pueblo. Sin embargo, la misericordia de Dios se expresa porque ahora Dios extiende su gracia hacia alguien que antiguamente no era llamado su pueblo, pero que a partir de ahora sería llamado su pueblo. Y dice el versículo 10, en una profecía que se está cumpliendo hoy, que se cumplía desde hace mucho tiempo atrás, pero que hoy se expresa, y en este público lo expresa con todo. El número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en lugar donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijo del Dios viviente. Una promesa a los gentiles. Sí, una promesa a quienes no somos de la simiente biológica de Abraham, pero sí de la simiente espiritual de Abraham. Promesa que se completó en la clausura del capítulo 2 de Oseas, cuando dice el versículo 23, transformando, modificando el nombre de los hijos de Oseas, de los hijos de prostitución, y sembraré para mí en la tierra, eso es Jezreel, y tendré misericordia de la que no ha obtenido misericordia, Lo-ruhama, y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. Las promesas de restauración de Dios, la sed de salvar de Dios es infinita, insaciable. Dios anhela tanto la salvación del género humano y ha hecho tanto por el género humano y soporta tanto por cada uno de nosotros y nos soporta tanto a cada uno de nosotros. En su mensaje es claro la justicia y la misericordia. Sí, debía traer juicio, un juicio redentor. Sin embargo, ese juicio siempre viene acompañado de la misericordia. La misericordia que procede de lo alto para redención nuestra. Gomer recibió una sentencia, sí, porque Oseas se une con Gomer se prostituye, Dios le dice a Oseas, perdónala. Gomer se vuelve a prostituir y Dios le dice, perdónala. Gomer se vuelve a prostituir, Dios le dice, perdónala. Y Oseas estaba creciendo en carácter, en similitud al carácter de Dios. Y cada vez que Gomer hería su corazón, Oseas entendía mejor el amor de Dios. Sí, porque así es como Dios se siente cada vez que tú y yo le fallamos. Así es como Dios se siente cada vez que tú y yo inclinamos nuestro corazón por los ídolos de este mundo. Así es como Dios se siente cada vez que nosotros nos prostituimos con los baales de este siglo. Cada vez que Oseas se sentía traicionado por Gomer, entendía un poco mejor el amor de Dios. Pero ese amor de Dios, y cierro con ello, que se expresa en el perdón que se ofrece a pesar de, y que es ostensible en el libro de Oseas, no es gratuito. ¿O sí es gratuito? Pregunto, ¿pagó algo Dios
para ese perdón? ¿Paga algo Dios por tu perdón? A ver, ¿pagó algo Dios por tu perdón? Sí. En el libro de Oseas, capítulo 3, leemos versículos 1 y 2. Dice así: Y me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a los dioses ajenos y aman los frascos de vino. La compré entonces para mí por 15 piezas de plata y 1 homer y medio de cebada. Dios hace a Oseas no solo perdonar a Gomer, sino que también hace que pague por Gomer. Y uno pudiera decir, no, que le basta que la perdono, pero que vea ella cómo se libra de su situación. Pero no era suficiente para Gomer, porque por su prostitución quedaba en esclavitud. Alguien debía pagar por ella. Mi querido joven y mi querido hermano, por tu prostitución y la mía, alguien debe pagar por nosotros. El perdón de Dios no es suficiente, a no ser que venga acompañado de la paga por tu prostitución y la mía. ¿Esa paga ya se realizó? Sí. Jesús, nuestro Salvador, el amado, el gran esposo, pagó por nuestras prostituciones. No, como dice el versículo 2, con 15 piezas de plata y 1 homer y medio de cebada. Pagó con su sangre preciosa para que Gilbert pueda ser sano de su prostitución, para que Marta pueda ser libre de su esclavitud, para que Carlos pueda ser restaurado plenamente. El libro de Oseas revela asimismo el mensaje de la justificación por la fe. Sí, la prostituta penitente no le basta el perdón, necesita que alguien pague por ella. ¿Pudo haber dicho Dios desde el cielo, después de que la humanidad cayó en pecado, les perdono? Sí, pero la paga seguía allí. ¿Y la paga cuál era? Muerte eterna. Pero el esposo dijo, la amo tanto, lo amo tanto, que no solo le perdono, pago su deuda. Alabado sea el Señor por ese amor. Alabado sea el Señor porque a pesar de nuestra infidelidad, ha estado con nosotros y aún persiste e insiste con el deseo de que alcancemos salvación. Alabo el nombre de Dios en esta mañana. Mañana continuaremos con el tema que correspondía para hoy, el tema del versículo 16 del capítulo 2. Sí, porque en aquel tiempo me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali, dice el Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, es evidente que el gran mensaje de las Escrituras es la restauración del hombre, conforme a tu imagen y semejanza. Donde quiera que lo miremos, bajo la óptica que lo observemos, podemos ver de manera clara tu deseo de salvarnos, tu anhelo de salvarnos. Vemos con claridad cómo tú anhelas, Señor, que comprendamos en qué consiste el plan de la salvación. Gracias porque a pesar de nuestras prostituciones, gracias porque a pesar de que te hemos fallado, de que herimos tu corazón con nuestro pecado, con nuestra infidelidad, cada vez que nos vamos en pos de los dioses ajenos, de los dioses falsos, tú, Señor, con paciencia soportas y nos extiendes tu mano para poder ser restaurados. Gracias porque no te conformaste con brindarnos perdón, sino que también decidiste venir y pagar por nosotros. Gracias, Señor, por ello. Aceptamos ese don, aceptamos tu salvación y te pedimos que nos des de tu Espíritu Santo para apartarnos de cualquier tipo de adulterio espiritual y para poder cimentarnos en el camino de la santidad. Gracias porque tienes misericordia de estas
viles meretrices. Todo te lo pedimos, todo te lo agradecemos, en el nombre precioso del amado Jesús. Amén.